Fue el arquero más querido de la Liga MX. Un colombiano con corazón mexicano, ídolo eterno del Pachuca. Un colombiano que ganó 4 ligas, 4 Conca Champions y una copa que ningún club fuera de Sudamérica había levantado jamás. Muerto a los 41 años en un sanatorio de Hidalgo. Pero detrás de los homenajes, los minutos de silencio y las despedidas frente a las cámaras, quedó una historia que durante años se manejó con absoluto cuidado. Hay personas que estuvieron presentes en sus últimos días y que nunca volvieron a hablar públicamente de lo que vieron. Hay detalles médicos que comenzaron a comentarse en privado mucho antes de que todo ocurriera. Y hay una confesión hecha dentro de su propio entorno que cambia por completo la manera en que se entendió la muerte de Miguel Calero durante más de una década. El origen del Cóndor. Miguel Ángel Calero Lucumí nació el 2 de octubre de 1971 en Ginebra, un municipio del Valle del Cauca que en Colombia no tiene nada de famoso salvo una cosa. Que de ahí salió uno de los mejores arqueros que ha dado ese país. El Valle del Cauca es tierra de fútbol, tierra donde los muchachos crecen con la pelota pegada al pie desde que aprenden a caminar, tierra donde las canchas de tierra son el patio trasero de cada barrio y donde la pregunta que te hacen a los 8 años no es qué quieres ser de grande sino en qué posición juegas. Miguel tenía una respuesta para esa pregunta desde antes de que alguien se la hiciera. Portero. Siempre portero. Desde el principio y sin dudar. No era una decisión que hubiera tomado después de probar otras posiciones. Era algo que él sentía como propio desde que tenía uso de razón, como si esa línea blanca entre los 3 palos fuera el único lugar del mundo donde las cosas tenían sentido. Pero hay algo que tienes que entender antes de seguir. La madre de Miguel Calero no quería que su hijo fuera portero. No por desconfianza en el talento del muchacho ni por falta de apoyo al fútbol. Era por algo más simple y más profundo. Era porque una madre que ve a su hijo tirarse al piso, recibir balones en el cuerpo, chocar contra los postes, salir sangrando de la cancha un domingo tras otro, esa madre no necesita que nadie le explique por qué esa posición le quitaba el sueño. Miguel no le hizo caso. No con rebeldía, no con gritos, sino con esa terquedad silenciosa que tienen los muchachos que ya saben lo que quieren y que saben también que nadie los va a convencer de lo contrario. Siguió entrenando. Siguió tirándose. Siguió llegando a casa con los codos raspados y la camiseta sucia y una sonrisa que su mamá no podía pelear. Empezó en el Real Independiente de Ginebra, el club de su pueblo. De ahí pasó a la Escuela Carlos Sarmiento. Y fue ahí, en ese proceso de formación, donde apareció un nombre que iba a marcar el resto de su carrera. Reinaldo Rueda. El mismo que años después dirigiría selecciones de Ecuador, Honduras, Chile y Colombia. El mismo que hoy es un nombre grande dentro del fútbol latinoamericano. En aquel momento era un entrenador que tenía ojo para ver lo que otros no veían y lo que vio en ese muchacho del Valle del Cauca fue algo que no se enseña. No era solo la agilidad ni los reflejos. A los 18 años, Miguel Calero debutó como profesional con el Sporting de Barranquilla en 1990. Era un portero joven, alto, atrevido, con una manera de pararse bajo los 3 palos que llamaba la atención desde el primer entrenamiento. Pero lo que más llamaba la atención no era la forma sino el estilo. Miguel Calero era un portero adelantado. Un portero que no esperaba que el peligro llegara hasta él sino que salía a buscar el peligro a la mitad del campo. Un portero que se sentía cómodo con la pelota en los pies, que construía desde atrás antes de que eso fuera tendencia, que dirigía al equipo desde el arco con una voz que se escuchaba en todas las esquinas de la cancha. Y ese estilo tenía un nombre detrás. René Higuita. El Loco. El arquero colombiano que le había enseñado al mundo que un portero podía ser algo más que el último hombre que para el balón. Que podía ser el primero en atacar. Que podía ser espectáculo puro. Miguel Calero vio a Higuita y entendió que lo que sentía dentro de él tenía un molde. Que esa manera de vivir el arco no era una rareza sino una escuela. Y se metió en esa escuela con todo. Le pusieron apodos que lo definían de entrada. El Cóndor. Por la envergadura, por la manera en que abría los brazos al atrapar el balón, por esa sensación de ave de presa que tenía cuando salía a cortar un centro. Y el show. Porque eso era lo que ofrecía cada domingo. Un espectáculo. No solo paradas, sino paradas que la gente recordaba. Paradas que hacían que los aficionados del equipo contrario se quedaran callados sin querer. En esos años primeros con Colombia, Miguel fue parte de la selección sub-20 que participó en el Mundial de Arabia Saudita y llegó a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. El mundo empezaba a saber que ese portero del Valle del Cauca tenía algo distinto. Pero en Colombia, tener algo distinto no te garantiza nada. Porque Colombia en esa época tenía porteros. Buenos porteros. Grandes porteros.
Y Miguel Calero tuvo que crecer compitiendo contra dos nombres que en cualquier otro país del mundo hubieran sido titulares indiscutibles: Óscar Córdoba y Farid Mondragón. Una competencia que duró años. Una competencia que lo obligó a ser mejor cada temporada, que no le permitía un solo partido malo, que lo mantenía afilado de una manera que la comodidad nunca hubiera podido darle. Y él compitió. Compitió con respeto y con hambre, sin rencores, sin victimismos, con la convicción de que el que mejor jugara iba a tener su momento. El regreso al Deportivo Cali fue el punto donde Miguel Calero dejó de ser una promesa para convertirse en un nombre. Y lo primero que tuvo que hacer para ganarse ese nombre fue algo que no es fácil para nadie: desplazar a Carlos Truco, un portero histórico del club, un hombre que ya era referente, que ya tenía el cariño de la afición cosido al apellido. Hacerle lugar a alguien así no se hace con discursos ni con entrevistas. Se hace jugando mejor que cada entrenamiento, cada partido, cada vez que el técnico tiene que tomar una decisión. Y Miguel jugó mejor. Sin drama. Sin que el otro entendiera del todo cuando había pasado. Simplemente ocurrió. Y lo que vino después con el Deportivo Cali fue la confirmación de todo lo que el fútbol colombiano había estado viendo en ese muchacho durante años. Primero, el gol. No uno, dos. Dos goles que un portero mete en el transcurso de su carrera son dos goles que nadie olvida jamás. El primero fue de media cancha contra el Pereira en 1995. El balón salió de sus manos como un misil, rebotó antes de entrar, dejó al portero rival paralizado. El estadio tardó 3 segundos en entender lo que había visto y después explotó. El segundo fue todavía más improbable. Una tijera contra el Independiente Medellín en 1997. Un arquero. Una tijera. Dentro del arco contrario. Si alguien lo cuenta sin haberlo visto, nadie le cree. Hay un video que existe, que circula, que cualquiera puede buscar hoy. Y cuando lo ves todavía parece que alguien lo editó, que lo fabricaron, que ese tipo de cosas no pasan en la realidad del fútbol. Pasan cuando el portero se llama Miguel Calero. Pero más allá de los goles, lo que definió esa etapa en el Cali fue el título. El campeonato colombiano que llegó tras 22 años de sequía. 22 años sin que el Deportivo Cali levantara una copa. Y cuando llegó, el portero que lo celebró en el centro de la cancha era ese muchacho de Ginebra que su madre había intentado alejar de los 3 palos. 249 partidos con el Cali. 2 goles como arquero. Y un título que valía 22 años de espera. Después vino el Atlético Nacional. El verde de Medellín pagó una cifra récord por él. Una cifra que en su momento sacudió al mercado colombiano. Y con el Nacional llegó otro campeonato de liga y una Copa Merconorte. Y después de todo eso, después de ese palmarés que ya era de jugador enorme, vino la selección. El Mundial de Francia 98 con Colombia. Y la Copa América de 1999, la del partido que todavía se recuerda en Argentina por razones distintas. El partido donde Martín Palermo falló 3 penales consecutivos en un mismo encuentro. Un registro que entró al libro de los récords mundiales. Un registro absurdo que todavía hoy parece inventado. Y en ese mismo partido, uno de los 3 penales que Argentina lanzó esa noche lo atajó Miguel Calero. El Cóndor paró lo que el tercer penal de Palermo buscaba. La Copa América de 2001 llegó después. El título más grande de la selección colombiana hasta ese momento. Revolución en México. En el año 2000, llegó una oferta que Miguel Calero no esperaba y que inicialmente no quería aceptar. El Pachuca. Un club de México que en ese momento no era el nombre que iba a ser después. Un club de provincia, del estado de Hidalgo, sin los títulos acumulados ni el peso histórico de los grandes. Un club que para un portero que venía de ganar campeonatos en Colombia, de haber estado en un mundial, de disputar Copa Américas, podía parecer un paso hacia atrás. Miguel dudó. No lo convenció la oferta de inmediato. No era el destino que él había imaginado para esa etapa de su carrera. Pero entonces apareció un hombre que supo decir las palabras correctas en el momento correcto. Jesús Martínez, el presidente del Pachuca. Un hombre con visión de lo que ese club podía llegar a ser. Un hombre que sabía que para construir algo grande necesitaba primero construir una identidad. Y la identidad que quería construir pasaba por traer al mejor portero disponible en el mercado latinoamericano. Martínez fue a buscarlo. Le habló del proyecto. Le habló de lo que el Pachuca iba a hacer. No de lo que era, de lo que iba a hacer. Y algo en esa conversación encendió algo en Miguel Calero. Porque el portero que llegó a Pachuca no llegó a cumplir un contrato. Llegó a quedarse.
Quedarse de una manera que ningún extranjero en la historia de la Liga Mexicana ha repetido con la misma intensidad. Su debut fue contra el Toluca. La afición del Pachuca vio a ese colombiano alto, de gorra, atrevido, que salía a cortar pelotazos que ningún portero en la liga salía a cortar, que hablaba con sus defensas como si fuera el técnico parado en el área, que en cada tiro de esquina se convertía en el director de la función. Y en ese primer partido, sin necesitar más, la afición de los Tuzos entendió que ese hombre iba a ser de los suyos. Lo que pasó en los siguientes años fue la construcción de una era. Una era que tiene un nombre específico en la historia del Pachuca y que empieza exactamente cuando Miguel Calero pone un pie en el Estadio Hidalgo y dice, sin palabras, que de ahí no se va. La era dorada. 4 títulos de Liga MX. 4 CONCACHAMPIONS. Una Copa Sudamericana. Una Superliga. Más de 395 partidos con la camiseta azul y blanca. Si alguien te dijera que hay un solo jugador que tiene ese palmarés con el Pachuca, que un solo hombre estuvo presente en cada uno de esos títulos, que un solo portero fue el pilar de cada uno de esos campeonatos, podrías pensar que está exagerando. Pero no está exagerando. Ese hombre era Miguel Calero, el Cóndor de Ginebra que había llegado sin querer quedarse y se había quedado para siempre. Lo de la Copa Sudamericana 2006 merece que nos detengamos. Porque esa copa no es solo un título más en la vitrina del Pachuca. Es un hito del fútbol latinoamericano que todavía hoy se cita como referencia. El Pachuca fue el primer club fuera de Conmebol en ganar un torneo organizado por esa confederación. Eso significa lo que significa. Un equipo mexicano, del estado de Hidalgo, levantando una copa que durante décadas había sido exclusiva de los grandes del fútbol sudamericano. Y para llegar a esa final tuvieron que eliminar a un Colo-Colo que no era cualquier Colo-Colo. Era el Colo-Colo de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, de Matías Fernández, de Humberto Suazo. Un equipo lleno de futbolistas que años después iban a estar en los mejores clubes de Europa. Un equipo que en papel era favorito. Y el Pachuca los eliminó. Y en esa eliminación, la figura absoluta, el hombre que se paró entre los palos y le dijo que no a todo lo que ese Colo-Colo generó, fue Miguel Calero. Parada tras parada. Concentración de 90 minutos. La gorra siempre puesta. La voz siempre sonando. Ese campeonato fue suyo antes que de nadie. Pero hay algo más que definió a Calero en esa era dorada y que no cabe en ninguna estadística. Era el liderazgo. Era lo que pasaba adentro del vestuario antes de que la cámara se encendiera. Era la manera en que ese hombre colombiano, que había llegado a un país donde no quería llegar, se había convertido en el capitán emocional de un grupo que ganó porque creyó. Y creyó porque alguien le enseñó a creer. En los minutos finales de los partidos cerrados, Calero hacía algo que pocos porteros hacen. Subía. Subía al área rival en los tiros de esquina, en los últimos minutos, cuando el equipo necesitaba un gol. No era solo el gesto simbólico. Era convicción real. Era el portero diciéndole al equipo que ahí estaba él también, que no había ningún lugar donde no llegara. La gorra azul o blanca, según el partido, era ya un sello personal que la afición del Pachuca reconocía desde las gradas sin necesitar ver el número en la espalda. Y las atajadas. Las que le hizo al América en las finales. Las que le hizo a las Chivas en los clásicos. Las que le hizo a los Tigres. Y las del Colo-Colo que ya mencionamos y que cualquier aficionado del Pachuca te puede describir de memoria aunque no haya estado en el estadio ese día. Porque hay paradas que se heredan. Que se cuentan de generación en generación. Que el aficionado que las vio se las cuenta al hijo y el hijo se las cuenta al nieto. Las paradas de Calero son de esas. Momento de alerta. En 2007, mientras el Pachuca seguía cosechando títulos y mientras Miguel Calero seguía siendo el arquero más respetado de la Liga MX, algo pasó adentro de su cuerpo que cambió todo. Una trombosis venosa en el brazo izquierdo. Un coágulo que se formó donde no debía. Que bloqueó lo que no debía bloquear. Que llegó con mareos, con problemas de circulación, con señales que el cuerpo envía cuando ya no puede ser más claro. Los médicos no dudaron en lo que tenían que decirle. Le dijeron que el riesgo era real, que seguir jugando al fútbol profesional con esa condición era una apuesta que podía costarle la vida, que si insistía tendría que hacerlo con anticoagulantes de por vida, que el brazo izquierdo había quedado con fibrosis, que las operaciones habían sido múltiples y que el cuerpo tiene un límite que ningún deseo alcanza a mover. Su familia no quería que volviera. Su esposa no quería que volviera. Las personas que lo conocían y que entendían lo que esos exámenes decían, no querían que volviera. Y Miguel Calero decidió volver. Decidió seguir. Porque para él, el retiro no era una opción que pudiera procesar.
Y aquí está la parte que su esposa reveló después y que cambia el ángulo completo de toda la historia. Miguel Calero le tenía más miedo al retiro que a la muerte. Le aterraba dejar el fútbol. Le aterraba la idea de levantarse una mañana sin un partido que preparar, sin un vestuario donde entrar, sin una cancha donde pararse entre los palos y ser él. Esa frase que él mismo pronunció en más de una entrevista, "Me aterra no volver a jugar", no era una frase de dramatismo mediático. Era una confesión de algo que lo atormentaba de verdad. Ese hombre que había pateado la adversidad en todos los países donde había jugado, que había competido contra los mejores porteros de Colombia durante años, que había ganado todo lo que había ganado, ese hombre tenía un miedo específico que el dinero no quitaba ni los títulos callaban. El miedo a no saber quién era sin el arco. Y ese miedo fue el que lo mantuvo jugando cuando los médicos decían que parara. Ese miedo fue el que lo hizo firmar temporada tras temporada mientras el brazo izquierdo le avisaba con fibrosis y operaciones y anticoagulantes que el cuerpo llevaba su propia contabilidad. Y el cuerpo siempre cobra. En 2009, en la final contra los Pumas, Calero cometió un error. Un error doloroso. El tipo de error que un portero de su nivel no comete y que cuando comete duele el doble. No porque signifique que ya no es bueno, sino porque en esa etapa de su carrera, con todo lo que su cuerpo estaba cargando, ese error pesaba más que el resultado. La afición del Pachuca lo entendió. No lo silbó. No lo abandonó. Pero él lo cargó. Lo cargó como los porteros cargan sus errores, en silencio, adentro, sin que nadie vea exactamente dónde lo pusieron. En 2011, Miguel Calero se naturalizó mexicano. No fue un trámite burocrático. Fue una declaración. Fue ese hombre diciéndole a México lo que México ya le había dicho a él desde años antes. Que se pertenecían. Que la historia que habían construido juntos era real y era para siempre. Y ese mismo año, anunció su retiro. El adiós. El partido de despedida fue contra los Pumas. El mismo equipo del error de 2009. Una elección que no fue casual. Un portero de la estatura de Calero no elige al rival de su despedida por azar. Lo elige con intención. Con algo que resolver. Con algo que decirle al mundo. El Estadio Hidalgo esa noche estuvo lleno de una manera que la afición del Pachuca no olvida. No fue solo la cantidad de personas. Fue el silencio que hubo en el momento en que el partido terminó y Miguel Calero se quedó parado en el centro de la cancha con la gorra en la mano. Ese silencio duró 2 segundos. Después el estadio tronó de una manera que los que estaban dentro cuentan que se sintió en el pecho. La frase que dijo esa noche frente al micrófono es la que quedó grabada en la historia del club. La dijo con la voz firme, con los ojos brillando, con la misma convicción con la que había atajado durante 12 años bajo esa misma tribuna. Dijo que si volviera a nacer, defendería a huevo al Pachuca. La afición se vino abajo. Hombres que no lloran en los partidos de fútbol lloraron esa noche. Mujeres que habían llevado a sus hijos pequeños al estadio para que conocieran al portero que siempre iba a estar ahí, lloraron con los hijos sin entender bien por qué lloraban. Era la despedida de alguien que no era solo un jugador. Era alguien que había sido una referencia de identidad para una ciudad entera. Miguel Calero se fue del campo esa noche sabiendo que se llevaba algo que no cabía en ningún trofeo. El cariño de un pueblo que lo había adoptado sin que lo pidiera y que nunca iba a dejar de ser suyo aunque pasaran los años, aunque llegaran otros porteros, aunque el fútbol siguiera y el tiempo tapara los nombres. Algunos nombres no se tapan. Algunos nombres se quedan escritos en las paredes del estadio, en los tatuajes de los aficionados, en las camisetas que los niños todavía piden aunque el jugador ya se haya ido. El número 1 de Calero es uno de esos nombres. Comienzo de los problemas. Año 2012. Un año después de retirarse. Miguel Calero se despierta una mañana y el lado izquierdo de su cuerpo no responde. No es un mareo. No es el cansancio de la noche anterior. Es algo diferente. Es algo que el cuerpo comunica con una claridad que no deja espacio para la duda. Lo llevan al hospital. Los médicos trabajan de inmediato. El diagnóstico llega y es de los que se pronuncian en voz baja. Infarto cerebral. Embolia en el hemisferio derecho. El daño es masivo. El cerebro de ese hombre de 41 años, el cerebro que había organizado partidos, que había leído jugadas antes de que ocurrieran, que había dirigido equipos desde el arco durante 20 años de carrera profesional, ese cerebro había recibido un golpe del que no iba a recuperarse. El 3 de diciembre de 2012, los médicos confirman lo que la familia ya temía. Muerte cerebral. No hay retorno posible. El cuerpo respira, pero el hombre ya no está. El 4 de diciembre de 2012, Miguel Ángel Calero Lucumí muere en un sanatorio de Pachuca, Hidalgo. Tiene 41 años.
La noticia sale a las redes antes de que ningún medio oficial la confirme. El fútbol mexicano se detiene un momento. Los que lo conocieron no pueden hablar. Los que no lo conocieron pero lo habían visto atajar durante 12 años sienten algo que no saben nombrar bien pero que duele de una manera particular, como duelen las despedidas que llegan cuando ya había otra despedida oficial y uno creía que ya había llorado lo que tenía que llorar. El velorio fue multitudinario. El féretro dio una vuelta olímpica dentro del Estadio Hidalgo. El mismo estadio donde había atajado durante 12 años. El mismo pasto que había pisado con la gorra puesta y la voz en alto. El club retiró el dorsal número 1 de manera definitiva. Ningún portero del Pachuca volvería a usar ese número. Es el homenaje más grande que un equipo puede hacerle a alguien. Decirle que su lugar no lo ocupa nadie más. Que lo que él representó no tiene sustituto. El Día del Portero en México se instauró en su honor. El Pachuca construyó un homenaje permanente dentro del club. Y en algún lugar de Ginebra, Valle del Cauca, una mujer que no quería que su hijo se parara bajo los 3 palos recibió la noticia de su muerte y cargó durante el resto de su vida el peso de haberle visto cumplir cada sueño que se había prometido y de haberle visto también pagar el precio que ninguna madre quiere que su hijo pague. La verdad. Y aquí es donde hay que hablar de lo que no se ha dicho del todo. De lo que circuló en los días posteriores a su muerte y que nadie puso por escrito con nombre y apellido, pero que tampoco desapareció. Los rumores empezaron casi antes de que terminara el velorio. Primero fueron los más generales. Que había algo extraño en el proceso de sus últimas semanas de internamiento. Que el cuadro real no coincidía exactamente con la versión que se dio a la prensa. Después vinieron los más específicos. Que en algún punto del tratamiento hubo algo que no se manejó como debería haberse manejado. Una decisión médica que algunos cercanos al proceso cuestionaron, pero que nunca pusieron en un expediente formal. Después vinieron los más extremos. Los que circularon en redes sin ninguna base documentada, los que hablaban de complicaciones ocultas, de causas alternativas, de diagnósticos que habrían sido distintos en otro hospital, en otra ciudad, con otros recursos. Y hay que ser honesto con el espectador que está escuchando esto. No hay pruebas de negligencia médica. No hay un expediente abierto. No hay una familia que haya presentado una denuncia formal. No hay un médico acusado. No hay un papel firmado que contradiga el diagnóstico oficial. Lo que hay es una historia de fondo que hace que esas preguntas, aunque no tengan respuesta comprobada, sean imposibles de ignorar del todo. Y esa historia de fondo es la del propio cuerpo de Miguel Calero. Porque este hombre llevaba 5 años jugando con un brazo izquierdo con fibrosis, con anticoagulantes en el sistema, con múltiples operaciones encima, con una trombosis venosa que los médicos habían señalado como un riesgo serio para continuar en la alta competencia. Y los anticoagulantes, que eran el medicamento que le permitía jugar, son exactamente el tipo de tratamiento que en presencia de un evento cerebrovascular como el que sufrió cambia completamente el panorama clínico. Cambia las decisiones que se pueden tomar. Cambia los márgenes. Cambia lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer en una sala de urgencias. Eso no es una acusación. Es la realidad médica del caso. Y esa realidad médica es la que los que estaban cerca del proceso conocían desde antes de que ocurriera lo que ocurrió. El cuerpo de Miguel Calero llevaba años diciéndole que tenía un límite. Los médicos se lo habían dicho en palabras directas. Su familia se lo había pedido con lágrimas. Y él había elegido seguir. Y esa elección, que fue su derecho absoluto como adulto, como hombre, como el dueño de su propia historia, fue también la elección que puso todas las condiciones para que cuando el cuerpo finalmente dijera que ya no hubiera margen de maniobra. Lo que algunos cercanos al proceso cuestionaron no fue el diagnóstico. Fue si con ese historial médico específico, con esos anticoagulantes, con esa condición preexistente conocida, todo lo que se podía hacer se hizo a tiempo y de la mejor manera posible. Esa pregunta no tiene una respuesta pública. No la tiene porque nadie la hizo en un tribunal. No la tiene porque la familia eligió el dolor privado antes que el escándalo público. No la tiene porque en el fútbol, como en muchas otras cosas, hay muertes que se procesan como tragedias y hay muertes que se procesan como casos. Y la de Miguel Calero se procesó como tragedia, como la muerte prematura de un ídolo, como el final demasiado pronto de un hombre demasiado grande. Y eso es verdad. Es completamente verdad. Pero también es verdad que un hombre de 41 años que era el ídolo eterno de un club, que era el máximo referente de una institución, que era el extranjero más querido en la historia de una liga, ese hombre merecía que las preguntas difíciles también se hicieran en voz alta. Porque hacerlas no es faltarle el respeto. Es todo lo contrario. Es tomarlo en serio. Es decirle que su vida valía más que el silencio cómodo.
La trombosis de 2007 ya era la señal más clara que un cuerpo puede dar. Los médicos lo dijeron. La familia lo vivió. Su esposa lo cargó en silencio durante años. Y él siguió. Siguió porque el fútbol para Miguel Calero no era un trabajo. No era una carrera. Era lo único que sabía hacer cuando era completamente el mismo. Y esa intensidad que lo hizo grande, fue también la intensidad que no le permitió escuchar cuando el cuerpo hablaba más fuerte que cualquier título. El legado del Cóndor. El Pachuca retiró el número 1. Eso ya se sabe. Pero hay algo más que se hizo y que habla del tamaño de lo que ese hombre dejó. El Día del Portero en México se celebra cada año en su honor. No en el honor de un portero abstracto. En el honor específico de él. De Miguel Calero. Del colombiano que llegó sin querer quedarse y se quedó para siempre. Su hijo Juan José Calero intenta seguir el camino del padre. Juega de portero. Hereda el apellido y la presión que viene con él. La presión de ser hijo de alguien que fue tan grande que cualquier cosa que hagas va a compararse con lo que él hizo. Esa es la carga más pesada que puede heredar un hijo futbolista. No el talento, no la técnica, sino el fantasma de un hombre que en un estadio específico es todavía más grande que cualquier persona viva. Años después de su muerte, cuando Santi Jiménez sufrió una trombosis que lo alejó de los campos durante semanas, el nombre de Calero volvió a aparecer. La comparación era inevitable. Un jugador joven con una condición vascular seria. Un jugador joven que tuvo que decidir si seguía o si paraba. La diferencia fue que Jiménez paró. Que el mundo del fútbol en 2024 tiene protocolos que en 2007 no existían de la misma manera. Que la medicina deportiva ha avanzado de formas que hacen que ciertos riesgos que antes se ignoraban hoy se atiendan de frente. Pero la comparación duele de todas formas. Porque habla de lo que pudo haber sido diferente. De las preguntas que siempre quedan cuando un hombre de 41 años muere de algo que llevaba años anunciándose. Lo que le compró Pachuca en el año 2000 fue un portero. Lo que recibió fue mucho más. Recibió una identidad. Recibió un periodo de su historia que sin ese hombre no existiría de la misma manera. Recibió 4 ligas, 4 Conca Champions, una Copa Sudamericana que nadie fuera de Conmebol había ganado nunca. Recibió las paradas que se heredan de generación en generación. Recibió las lágrimas de una despedida que la afición no quería y la frase que ese hombre dejó grabada en el alma del club para siempre. Si volviera a nacer, defendería a huevo al Pachuca. Eso no se inventa. Eso no se compra ni con el contrato más caro ni con el salario más alto. Eso es lo que pasa cuando un hombre encuentra el lugar donde pertenece y decide quedarse ahí aunque el mundo entero le ofrezca otro. Miguel Calero encontró ese lugar en Pachuca. Lo encontró en un estadio de un estado al que no quería ir, en una liga a la que no quería llegar, en un país que no era el suyo y que terminó siendo tan suyo que se naturalizó ciudadano mexicano sin que nadie se lo pidiera. Porque ya lo era. Ya lo había sido desde mucho antes del papel. Lo era desde la primera vez que el Estadio Hidalgo gritó su nombre y él levantó la gorra hacia la tribuna como diciéndole que ya entendía, que ya sabía, que ya no se iba a ir. Hay una imagen que existe y que cualquiera puede encontrar si la busca. Es la del féretro de Miguel Calero dando la vuelta olímpica en el Estadio Hidalgo en diciembre de 2012. El mismo estadio donde él había dado tantas vueltas olímpicas levantando copas. Donde había corrido hacia la tribuna después de las paradas imposibles. Donde había subido al área rival en los últimos minutos creyendo que todavía era posible. En esa imagen hay una afición entera que llora sin esconderse. Hay hombres de 40 años que llevaron a sus hijos pequeños al estadio para que vieran al portero de la gorra y que ahora llevan a esos mismos hijos, ya adolescentes, a despedirse de él. Hay una ciudad completa parada en un estadio con la misma sensación que tienen las ciudades cuando pierden a alguien que les prestaba algo que no sabían que necesitaban hasta que ya no está. Los números de Miguel Calero con el Pachuca son de los que no se repiten. 395 partidos. 4 ligas. 4 Conca Champions. Una Copa Sudamericana que hizo historia en el fútbol latinoamericano. Pero los números son solo la forma más pobre de medir a alguien como él. La medida real está en otras cosas. En el número 1 retirado que ningún portero del Pachuca volverá a usar. En el Día del Portero que se celebra cada año en su honor. En el hijo que juega de portero con el peso de un apellido que en Hidalgo es sinónimo de grandeza. En la esposa que reveló que lo que más le aterraba a ese hombre no era morir sino dejar de jugar. En la afición que todavía hoy, más de una década después de su muerte, canta su nombre en el estadio como si el tiempo no hubiera pasado. En los excompañeros que cuando hablan de él no hablan en pasado. Hablan en presente. Como hablan de los que no se van del todo.
como hablan de los que dejaron algo tan grande que siguen ocupando el espacio aunque ya no estén. Un día, en un patio polvoso de Ginebra, Valle del Cauca, una madre intentó alejar a su hijo de los 3 palos. El hijo no la escuchó. Se paró entre los postes, extendió los brazos y decidió que ahí era donde iba a vivir. Si esta historia te hizo pensar en alguien que está empujando el cuerpo más allá de donde debería, que no escucha cuando el cuerpo habla, que le tiene más miedo a parar que a caer, llámalo esta misma noche. No mañana. Esta noche. Porque a veces una sola conversación a tiempo es la diferencia entre una vuelta olímpica con una copa en la mano y una vuelta olímpica dentro de un féretro que el estadio despide llorando. Podemos decir que la vida dentro del fútbol está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es saber cómo responder cuando todo se viene abajo, cómo aprender de los errores y cómo reconstruirse cuando la credibilidad está en juego. Tal como es el caso de Nery Castillo, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para encontrar su lugar. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada de una forma muy entretenida.